Bueno, pues iniciamos nuestra mesa de los miércoles. Está aquí, como todos los miércoles, casi, Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo ¡Feliz estás? año! Muy contenta de regresar aquí a la mesa de Azucena Oresti por Radio Fórmula. Gracias como siempre por la invitación. Qué gusto verte acá, Andrea. Laura Ballesteros, ya nos habíamos saludado Ya. el miércoles pasado de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Muy bien, Azu, muy buenos días a todas. Qué gusto ver a las compañeras de siempre. Y además, decirle a la gente que hay mucho tráfico, que por favor tome ¿sí? sus previsiones, salga con tiempo, porque tráfico 1000 en la Ciudad de México hoy. Bueno, Claudia Naya del PRI, senadora, feliz año, buenos días, ¿cómo Feliz estás? año, con el gusto de saludarlos, Azucena, de estar con ustedes esta mañana. Siento que todavía se vale por lo menos hasta el 15 de enero, ¿no? Sí. Feliz año. Ah, yo todavía hasta el 1 de febrero. Bueno, Hasta que nos duren los objetivos de Año Nuevo. ¿hasta que qué? Hasta que nos duren los objetivos de Año Nuevo, que el Hicieron gimnasio, que la dieta, hicieron así. que la- Bueno, tú me dijiste Sí. que no. ¿De Que habías propósito hecho de Año propósito. Nuevo? Sí. ¿Cuál? No hacer nada que no me pidan. Es que yo soy la señorita. A ver, de ¿desarrolla? bondades. La comedida. Claro, no, es que siempre ando ahí de acomedida, ¿no? Entonces no voy a hacer Ok. nada que no me pidan porque como dicen en Monterrey no hay metiche con suerte. Tienes toda la razón, wow. Así es. Se El Salamero nunca queda cerró Oye, con es que todo. te voy a decir algo, las mujeres nos construimos sobre nuestro trabajo, nuestras carreras profesionales y en la vida, entonces estamos muy acostumbradas a probarnos con trabajo. Entonces luego ya no Y sabes hacer cuándo de parar más, y y hacer hacemos de de más. más. Oye, y luego te sale dicen- mal, entonces no. O no, y luego te dicen, ¿pero quién te lo pidió? ¿Y quién te invitó? Y esta que hace aquí, está anda en todo. Ay, no, ya. El propósito más importante, Andrea. Híjole, es un año en el que nos toca fortalecer y afianzar a quienes tenemos carreras políticas e intenciones de participar y bueno, una voluntad muy profunda de seguir transformando la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces yo creo que profundizar y afianzar los cambios y las transformaciones. Claudia. Fíjate que yo no hago propósitos personales porque yo soy una mujer que tiene una rutina muy dura de vida y soy muy disciplinada. Entonces yo nunca rompo como mis esquemas, pero lo hago siempre, pues no mira. tengo que proponérmelo 15 días, lo hago siempre. Muy bien, bueno. Bueno, pues gracias a las tres. Cada que vamos al norte venimos más norteñas, ¿verdad? Oye, Hablando. sí. ¿Verdad que sí? Fuimos a Ahora me casa. dijeron, ay, qué golpeado anda hablando ahora, senadora, y yo, ay, discúlpenme. Pues, Bueno, pues 24 horas nos duró Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la llamada había sido pues muy amable, Donald Trump, que no habían hablado de Cuba, que habían hablado de la independencia del país, digamos en temas de la Constitución, la no injerencia, que él había ofrecido ayuda para el tema de seguridad y ella le dijo, no, bueno, pues vemos y nosotros le vamos avisando, y que había sido súper amable. Pero ayer Donald Trump pues sale con otro golpe a Canadá, pero pues otro golpe a México, recién hablando con la presidenta Sheinbaum y diciendo que no necesita para nada a México, nada, ni en la industria automotriz. ¿Cómo ves, Claudia? Mira, yo creo que Donald Trump está pisando el acelerador, porque como le vienen elecciones en noviembre de este año y puede perder alguna de las cámaras, y eso es importante para sus planes, no solo internos, sino también todo lo que tiene que ver con política exterior, quiere a la brevedad afianzarse en lo local principalmente para con eso no perder base electoral. Y eso implica pues seguir en una campaña permanente, decir, voy a luchar por los empleos de Estados Unidos, por la economía de Estados Unidos, me lleve a quien me lleve en el camino. Lo cierto es que el Tratado de Libre Comercio de los 90s o el TEMEC que se pues negoció en los tiempos de Peña Nieto y que alcanzamos a votar por ahí en 2018 finales o 2019, no recuerdo muy bien, en el Senado de la República, es un tema que le resulta incómodo, fuera de bluff, le resulta incómodo y siente que puede hacer un mejor trato. Me preocupa mucho que además de los temas económicos quiera meter a México en una dinámica de quererle meter temas de seguridad, quererle meter temas de inmigración, quererle meter temas de narcotráfico. Son cosas en las que tenemos que estar muy pendientes como país. Creo que México tiene que entender muy bien cuáles son sus objetivos, cuáles deben de ser sus prioridades, entender que el resto de las naciones verá por ellas mismas y que nosotros tenemos que ser muy estratégicos. Claro. Y para eso yo planteo que desde ahora se vaya también tendiendo puentes con la parte legislativa o quienes vayan a ser los candidatos, porque es ahí donde nosotros también podemos fortalecer nuestra parte de TEMEC. Es decir, no solo ver a Trump, ver todo lo que está alrededor de para un buen acuerdo. Laura. Mira, yo creo que justo me gusta escuchar la voz sensata de Claudia, senadora del PRI en la mesa, hablando con esta mesura, porque escuchando a Alito Moreno, al priato, al panismo, festejando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, pues a uno no le queda otra cosa más que preocuparse, porque parece que para esta derecha conservadora
mexicana, oponerse a Morena es aplaudir una invasión Aceptar todo. imperialista y colonialista, ¿no? Y sin tener en cuenta que Estados Unidos nos robó la mitad del territorio, nada más y nada menos a nosotros, que somos la última puerta de Latinoamérica con ellos, que somos importantísimos para establecer un nuevo bloque latinoamericano, de una Latinoamérica libre, justa, equitativa. Hay que escuchar a Calle 13, la canción de Latinoamérica, la estaba escuchando hace un par de días de nuevo con Residente, para que nos recordemos, a quien no le gusta leer, la música trasciende fronteras, lo importante que es Latinoamérica y los sueños que tenemos todos de independencia y libertad y de crecer, y no quedarnos siempre en el ya merito. Entonces yo sí creo que marcar esta línea de distancia con Trump y su intervencionismo resulta fundamental, condenar la dictadura de Maduro como no lo hizo Morena, resulta también fundamental, y a partir de ahí empezar a ver nuestros propios problemas. Yo lo que te diría es, Estados Unidos tiene muchos problemas hoy, a Trump allá no lo quieren, y por eso está hoy voltándonos a ver a nosotros, a ver si acá le dan algunos likes. Ya está el asesinato de René Wood por toda la Unión Americana, provocando protestas en manos del ICE, con esta política racista, La mujer asesinada por migratoria. un policía Así es, una en Minnesota. poetisa, madre de familia, con mujer unos pacifista. peluches en su guantera, Una mientras pacifista. huía y le decía al policía, no estoy enojada. Le dispararon a quemarropa en la cara 3 veces. Eso es lo que hizo el gobierno de Donald Trump. Claro que va a voltear a ver a nosotros como su piñata favorita. Andrea. Yo creo que me permitan, en primer lugar, celebrar la actitud de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ha sido una actitud que ha tenido mucha mesura a lo largo de su mandato con respecto a la relación México-Estados Unidos. En ningún momento se ha calentado la cabeza, por decirlo de alguna forma. En ningún momento ha actuado de manera intempestiva, rápida, sin pensar o reflexionar las cosas cuando Donald Trump declara algo. Porque lo que hemos venido aprendiendo con este Donald Trump 2.0, o sea, cuáles son las diferencias de su primer mandato con respecto ahora a su segundo mandato con la mayoría en las cámaras legislativas, es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Una cosa es el discurso, que puede ser profundamente radical, y otra cosa son las medidas. Pero pues que pregúntale a luego Venezuela. toman. Claro. Ahí sí tomó un peso diferente Sí, la pero, palabra de Trump, bueno, ¿no? hemos hablado de muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un día dijo, el día de mañana, pase lo que pase, se cierra la aplicación de TikTok para los estadounidenses. Y al día siguiente salió celebrando TikTok, en fin, o sea, sí hay como una cosa quiero decir, de mucha volubilidad, Inestabilidad, ajá. ¿no? Entonces, la doctora, pues todo lo contrario. Entonces, ella ha apostado por una estrategia de persuasión que nos ha funcionado. El 80% de los productos que exportamos de México a Estados Unidos, siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, así como Estados Unidos lo es nuestro, no tienen ningún tipo de impuesto. Imagínate, o sea, los impuestos que afectan al mundo en Estados Unidos nos afectan de manera diferenciada a México gracias a la estrategia de persuasión de la doctora Claudia Ahora Sheinbaum tenemos Pardo. que hacer algo porque o damos por hecho que Donald Trump dijo no voy a invadir México. Doctora Claudia Sheinbaum necesita nuestra ayuda y la doctora le dijo no, gracias, pero vamos a coordinarnos. Damos por hecho que Trump no va a aplicar, no me voy a ir a lo radical de Venezuela, pero digamos bombardeos, incursiones terrestres. ¿Lo damos por hecho o empezamos a hacer algo con el tema del petróleo, con el tema de la inseguridad y los narcopolíticos, etcétera, Claudia? A ver, no, son temas que tenemos que resolver sin duda, pero los tenemos que resolver por nosotros. Nosotros somos los que vivimos aquí. No porque Trump nos esté poniendo el pie en el cuello, Claro. vamos a hacer una agenda con base en lo que él diga. Nosotros tenemos que hacer una agenda con base en las necesidades y los requerimientos del pueblo mexicano. Y el pueblo mexicano merece seguridad, necesita seguridad. Claro que nosotros lo tenemos que tener como un planteamiento prioritario y estratégico para nuestro propio desarrollo y para que eso también nos dé fortalezas con el resto de los países. Y también es importante que veamos hasta dónde a ellos les interesa esta dinámica de tener una influencia sobre México. Veamos ayer una columna que salió en The Wall Street Journal que decía que a Trump le interesaba más allá que ir por narcos mexicanos, ir por narcopolíticos mexicanos, que es decir, la segunda fase, ¿no? ¿Quién protegía a los que ya tengo aquí? Recordemos que les dimos una aportación de 50 narcos mexicanos, una aportación porque se fue sin convenio de extradición, y más los que se llevaron o más los que llegaron, haya sido como haya sido, dijera el clásico, pero el caso es que pues se rumoran pues este tipo de situaciones que nos deben de poner a reflexión. ¿Hasta cuándo se rompen los pactos de impunidad en México?
que le permitan a este país salir adelante por sí solo, sin necesidad de una presión extranjera. Ahora, ya lo hubiera dicho Trump, ¿no? O sea, a mí me causa duda respecto a que Trump hubiera dicho, yo lo que necesito de México son narcopolíticos. ¿O por qué supones que tiene algo de prudencia? A ver, no, o sea, a mí cuando nunca me escuchamos gusta- estos trascendidos. No supongo nada de él. No, ¿Me ponen a a mí la no me presidenta gusta- hablando del TEMEC, por favor? Perdón, adelante. Sí. No me gusta la rumorología, por eso mencioné específicamente la columna que menciona el hecho, porque no son ni siquiera especulaciones propias o personales o que yo señale a alguien o a algo. Sí me parece que en México hay pactos de impunidad que vienen desde mucho tiempo atrás. Me parece que se han ido agravando porque antes hablábamos de temas como la corrupción y hoy hablamos de vínculos con la delincuencia organizada adicional a la corrupción, y eso nos erosiona como país, ¿no? Porque finalmente no logramos darle a los ciudadanos estos temas que yo te digo, como la seguridad, que es un tema que luego nos tienen que andar refiriendo en algo que yo decía hace un rato. Hablemos del tratado comercial y los temas que son problemas de este país, resolvámoslos de manera interna, para que no permitamos que exista este tipo de intromisiones extranjeras. Nos queda 45 segundos. Sí, muy rápido. A ver, Trump ya se metió. Trump se metió y se llevó al Mayo Zambada. Y ha hecho una serie también de intentos de incursión ya marítimas, aéreas, es decir, México debe poner sus barbas a remojar. Por eso nosotros hemos dicho desde el principio, desde Movimiento Ciudadano, lo importante que era respaldar a la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, con cualquier tipo de intervencionismo gringo, desde las amenazas hace 1 año y medio que empezaron. Es decir, esto no es nuevo. Ese respaldo institucional es lo que se buscaba. De nuevo, PRI-PAN quedan ahí pues con su carita pintada de payasos porque estuvieron todo el tiempo insistiendo en que había que estar del lado de los norteamericanos. Nosotros vamos a presentar hoy desde la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que se reinstale la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Ahora lo explico. Regresamos. Pero ahora nos cuentas lo de la Comisión Bicameral, pero la presidenta habla de lo que dijo ayer Donald Trump respecto al tratado comercial con México. Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México, pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses. Los que más, por supuesto, México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimas temas. Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadounidense, con un monto muy significativo. Quiere decir que hay confianza. Bueno, lo que dice la presidenta es que está convencida de que se va a mantener la relación comercial con Estados Unidos, después de lo que escuchamos de Donald Trump, que dijo que era intrascendente el acuerdo con México y que hay mucha integración comercial. Sí. Pues mira, intrascendente, fíjate, ¿será intrascendente? No veía que le preguntabas hace unos minutos a Pepe Yuste acá en tu programa, ¿qué tan cierto es que Estados Unidos no necesita el Tratado de Libre Comercio ahora llamado TEMEC? Fíjate, el 18% del total de las importaciones en Estados Unidos provienen de México. Le ganamos a países como China, le ganamos a países, o sea, que tienen una producción masiva de productos. Nosotros, a pesar de todo eso, seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. El TEMEC es lo que permite que en Estados Unidos, que tiene precios elevadísimos de alimentos, en donde un tomate puede llegar a costar $9, la inflación alimentaria no se te vaya al cielo. O sea, es una integración importantísima, podríamos llamarle hasta de productos esenciales, alimentarios. Mira, yo soy del estado de Chihuahua. Chihuahua es el principal exportador de México hacia Estados Unidos. Y no solamente en materia, digamos, maquiladora, ¿no? Sino en materia agrícola. Zacatecas nos puede decir también eso, ¿no? El frijol, en fin. O sea, en materia de soberanía alimentaria, Estados Unidos todavía no está listo para terminar con un instrumento trilateral como es el TEMEC. No está listo para desprenderse de la dependencia alimentaria que tiene con México. Ahora, tenemos que ser más proactivos en México.
Tenemos que apostar por el multisectorialismo. Así como hemos dicho también en Movimiento Ciudadano que necesitamos el multilateralismo para poder contener una fuerza intervencionista como la de Trump, que sí quiero aclarar que es Trump, porque su propio Congreso salió incluso a reclamarle que no había pasado por ahí la intervención militar a Venezuela, y salió Alessandro Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, el propio alcalde de Nueva York, Mamdani. Por eso retomo la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que es el órgano desde el legislativo, desde el Poder Legislativo, que es uno de los 3 poderes de la Unión, que puede participar, analizar y conducir y coordinar política exterior, sobre todo en materia de seguridad. No está instalada desde el obradorato. Y ahí pues pierdes la manera también de poder vigilar a las Fuerzas Armadas mexicanas, por un lado, pero también de poder participar en estas coordinaciones de tareas de seguridad con otro país. Así como Trump no puede pasarse al Congreso por el Arco del Triunfo, la presidenta Sheinbaum no puede pasarse al Congreso mexicano por el Arco del Triunfo. Esa comisión se tiene que instalar. Y en el multisectorialismo... Pero pasársela por el Arco del Triunfo la presidenta respecto a... Para que el Poder Legislativo cobre su relevancia, su responsabilidad y pueda ser parte de ese equilibrio de poderes. Porque los diálogos con Estados Unidos no nada más pueden ser de presidente a presidente. Tienen que intervenir el Capitolio y el Congreso mexicano, los empresarios, los gobernadores, es decir... Bueno, con sus pares. Claro, justo. Y con este multisectorialismo lo que nos va a ayudar es a tener un TEMEC sano, con buenas negociaciones, como se hizo en la última negociación. Los buenos resultados de la última negociación del TEMEC vienen precisamente de ese multisectorialismo, de sus pares, pero hablando de un paneles, lado ¿no? y del otro. pero No, claro que no. paneles, Hoy en día no es Déjame así. escuchar a Claudia. Sí. Sí, tiene efectivamente que ver con muchas cosas, con la relevancia que tomaban las cámaras, que hablaban entre pares y que ahí tú te reunías con pues los de la región naranjera, con los de la región agrícola, y esos legisladores veían los intereses de sus bases, acá se hacía lo propio, se llegaba a un punto de acuerdo. Estaban los empresarios del cuarto de al lado, que también estaban representando a la industria de un lugar y del otro, y estaban, claro, los representantes del gobierno de Estados Unidos, de México y de Canadá, gobernadores, efectivamente, y eso tiene que ver también, y lo mencionaba Andrea hace rato, a ver si efectivamente ahora que Trump salió y le puso aranceles a todo mundo, no se los puso mucho a México y a Canadá, en parte por el Tratado de Libre Comercio, y hay que decirlo, está la Corte en Estados Unidos por tumbarle los aranceles que puso a los países con los que tiene tratado y con los que no tiene, y esto también habla de la necesidad de una Corte autónoma, independiente, soberana, despegada del Poder Ejecutivo, ¿no? Esto que hoy día en México no valoramos, hoy día lo apreciamos en Estados Unidos, pero no nos damos cuenta que aquí lo estamos perdiendo. Entonces esas cosas a mí sí son importantes ponerlas sobre la mesa, porque son parte de lo que los empresarios quieren llevarse. Los empresarios de Estados Unidos quieren que eso se trate en el TEMEC, que es ¿cuál va a ser el mecanismo de defensa que vamos a implementar en el TEMEC? A razón de que en México yo ya no tengo certezas porque me quitaron al Poder Judicial. Eso lo están diciendo los empresarios de Estados Unidos. Es un tema que están planteando para las mesas de negociación porque ven debilitados los mecanismos judicial. El mecanismo. Yo retomando el primer tema, es falso que no haya diálogo entre poderes legislativos mexicano y estadounidense. Yo misma participé en un diálogo profundamente exitoso para eliminar pero no es la bicameral los México, impuestos Estados Unidos, hacia Andrea. las remesas que envían nuestros connacionales paisanos que habitan en los Estados Unidos, en donde logramos reducir del 10 al 5% en una primera instancia, después del 5 al 1%. Es que no hay que ser y luego el radical, gobierno es una mexicano cuestión logró de eliminar. decisiones. Bueno, Es de dije que distinto. a mí me parece limitado. que es importante decirlo, Necesitamos porque diálogo institucional. pero No pero el personal. diálogo Qué bueno que fuiste y te fue institucional, bien, el diálogo pero es institucional institucional. requiere un mínimo existencial de actitud de parte de la oposición. Discúlpenme. A ver, Lili Telles, ¿Eso qué tiene que ver senadora con la de Acción oposición? El diálogo Nacional, institucional ha para Estados participado, Unidos. Pero por una. porque tú lo que quieres es que participen legisladores que dependen de un grupo parlamentario en diálogos internacionales con sus pares en otros países. Claro. Estoy de acuerdo, pero esperen, momento. Hay un mínimo. Insisto, El miedo se lo regreso a tiene mi en su propia argumental bancada, cuando yo no nosotros te no nos interrumpí, echen llevas la 3 culpa. interrupciones. Cuando Lili Telles Es que no mientas. habló con legisladores estadounidenses, pidió la intervención estadounidense en México. Cuando Alito Moreno fue hacia Estados Unidos, solicitó a gritos la intervención creo que estadounidense en México. Tú no puedes mandar a legisladores de oposición a representar a México, la posición mexicana, cuando tienen esas actitudes. Tienen que tener actitudes de suma cautela en momentos tan críticos como teniendo o sea, antecedentes no, como el de no dan el ancho. Venezuela. Me parece o sea, que discúlpenme, justo- no pueden estar pidiendo si no están a la altura. Justo Andrea me está dando la razón. Si no está a la altura, no lo Precisamente pidan, porque ¿no? no hay un Lo diálogo siento. institucional
que es la Comisión Bicameral México-Estados Unidos, que el punto de acuerdo de hoy de MC también la está pidiendo, como desde hace un año la estamos pidiendo, MC justamente participó y les fue muy bien. porque no hay, El PRI precisamente se fue de la porque comisión. no hay un diálogo institucional bicameral, entonces estos personajes que son desastrosos van en lo individual a tener conversaciones Es que todos pueden de ir a lo parte de individual. ellos Porque mismos. no es institucional. Porque no es institucional. Si hubiera una comisión bicameral, entonces ya sabríamos quiénes son los designados para el diálogo. El problema de Morena es que más bien le tiene miedo a los internos, a los suyos, a su Pregúntales propio cómo grupo se parlamentario. portan. Pregúntales cómo se Porque portan la los de fuerza oposición en de las comisiones equilibrios. institucionales como relaciones Porque los exteriores. equilibrios Pregúntales, los revisen. equilibrios de Morena dependen de los liderazgos que O sea, se tienen tiene dentro que de tener las mucho cámaras y cuidado. la presidencia de la Muchísimo República. No es cuidado. un secreto el equilibrio que guarda Adán Augusto con Claudia Sheinbaum, con Ricardo Monreal. Lo que no quieren ellos es quitarle a la presidenta esa fuerza para encabezar las negociaciones. Yo creo que lo natural al inicio era tener que tuviera ese Pues le ha ido muy empoderamiento. bien a la doctora, y ¿por qué nosotros quieres cambiar la el método? respaldamos, pero este es momento de abrir la conversación Le ha ido muy y que bien el a la Capitolio doctora. y el Congreso comiencen a hablar también. Ha sido A muy ver, asertiva Claudia. la A doctora ver, para que quieres Hasta cambiar. ahorita vamos Porque bien. es una La Muy bien. única vez, Excelente. la Es una única vez que democracia, se por hizo eso, Andrea. una comisión, como dice Andrea, para ir a hablar del tema de lo de las remesas, fueron todos los grupos parlamentarios y regresó Andrea y nos dijo que les fue bien. Fue Cristina Ruiz por parte del PRI En la y primera, fue en la Amalia primera. García, porque es la única que ha habido. No, fue una Andrea. segunda. Fuimos a un segundo Y fue- esfuerzo. fue- Fuimos cuando fue estaba en la Amalia Casa García. de Representantes. No. Fue Amalia García por parte de MC, fue Claudia Ruiz Massieu por parte del PRI. A No. esa reunión que tú estás No, comentando. A de ver, la parte del primera, PRI, ¿quién fue? De parte del PRI No, fue porque Cristina Claudia Ruiz. está- Cristina Ruiz. Claudia está Sí, con pero a nosotros. la primera fue porque estaba en la Casa de Representantes. Luego pasa al Senado y ahí el PRI no quiso participar. Ah, sí. El es PRI ya cierto. no quiso participar. Es cierto. No, perdón, fueron dos. Sí, sí, No fueron dos, pero la primera fue... y- Cristina Ruiz y después y- acusaron de que no se les permitía hablar, de que no. A ver, una cosa es que no se les permite hablar y otra cosa es que vayamos a lugares donde hablan inglés los Fíjate, representantes y tú no sí. sepas inglés y hayas Imagínate, mandado a legisladores ni que no siquiera- saben Estaba inglés. Karina Discúlpenme. Ruiz, Sí. Mauricio Vila, Cristina Ruiz, a Cristina, Ruth Miriam González y Amalia García. Y Y luego una el PRI servidora. dijo, ya no voy. Exacto. Ya no Sí. volvieron a Porque ya participar.